pero Azucena Uresti sí lo metió como en 2, 3 problemillas a Alito Moreno, y vamos a escucharlo, fíjense. Todos ellos tienen 50 años en el trabajo del partido, en la vida política. Entonces ya hay un relevo generacional, Azucena. No conocen las cifras, no conocen los números. Verdaderamente es lamentable que hoy gente que recibió los mayores beneficios del PRI hoy esté no solo atacando a su partido, sino generando este clima donde lo único que hacen es hacerle el servicio al gobierno. Lo han hecho todo el tiempo. ¿Dónde están hablando de la reforma al Poder Judicial? ¿Dónde están hablando de lo que sucedió en la elección? ¿Dónde están siendo críticos a un gobierno autoritario? Ahora, entonces, en el PRI todos nos conocemos, Azucena, y conocemos el modus operandi que tienen. Verdaderamente es lamentable el cinismo con el que pretenden actuar, pero la gente lo sabe, por eso hay que preguntarle en la próxima entrevista, si así lo tuvieras, pregúntenles y pregúntale qué pasó con el Pemex Gate, los recursos públicos en el 2000 a la campaña presidencial y la multa de $1,000 millones que le pusieron al PRI por culpa de ellos. Yo sé que tú sí aceptarías un debate, Alejandro. Claro, yo el día ¿se que los quieran, puedo proponer? Yo no tengo ningún problema, claro, ningún problema. A Dulce María, no sé. A bueno. Dulce María, el que ustedes quieran, yo no tengo ningún problema. Simple y llanamente lo único que tenemos que hacer es qué tenemos y qué valemos en el partido, qué es lo que representan, qué es lo que han hecho. 50 años lucrando. Todos los que están, mi querida Azucena, no han entendido que ya llegó una generación distinta, llegaron los jóvenes candidatos. 50 años lucrando, dice Alito Moreno. Deben entender que ya llegó una nueva generación. Fíjense, es que lo que dice Alito Moreno en estos, son 3 fragmentos los que les voy a poner. Este fue el primero, faltan 2. Simplemente eso son una joya. 50 años. O sea, él le está dando a entender y dejando en claro todo lo que se robaron por décadas. 5 décadas. Lo que se han robado y cómo le han hecho tanto daño a este país. Y después viene y dice, deben entender que ya llegó otra generación. O sea, ustedes ya robaron un chorro. Dejen a esta generación que acaba de llegar ponerse a robar como ustedes lo hicieron en su momento. Bueno, al menos yo así lo entiendo, ¿verdad? Porque así como que digamos, ay, Alito Moreno, ¿cuánto trabajó por el país? Pues no. Pero fíjense esta otra intervención. Bueno, creo que mi internet no anda muy fino que digamos. A ver, un segundito. Vamos a ver. En la línea, ¿cómo estás, Alejandro? Levantaron otra oportunidad. Las voces de Mario Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Francisco Labastida, Dulce María Sauri, a quien escuchábamos hace un ratito. Y bueno, seguramente tú ya leíste el editorial de Aurelio Nuño en La Jornada, en donde dice que se consumó el golpe. A pesar del llamado que hicieron los militantes, la dirigencia optó por su cuartelazo. El PRI, bajo las siglas del PNR, nació en el 29 con 2 propósitos: poner fin a los caudillos y crear instituciones. La prohibición de la reelección fue el instrumento clave para lograr ambos objetivos. Sin embargo, el día de ayer, después del peor resultado electoral de nuestra historia, la dirigencia inició el cortejo fúnebre de nuestro partido, dice Aurelio Nuño. Alejandro, muchas críticas. Mira, Azucena, lamento mucho lo que ocurre. Te voy a contestar y ya te voy a hablar de los temas importantes, si así a bien lo tienen, porque el tema es que muchas veces les gusta estar confrontando a quienes estamos en los partidos políticos para generar algo que no hay. Te voy a contestar, te voy a contestar, así es, porque hay que hablar de las cosas buenas. Jamás he visto que les hicieran tantas entrevistas a todos estos que han estado dando entrevistas, a Azucena. Jamás vi que les dieran una entrevista para hablar bien del PRI, para presentar las propuestas. Aquí, perdónenme, pero sí tengo que estar del lado de Alito Moreno, porque estos personajes que ahorita están pidiendo a la destitución de Alito Moreno que lo saquen y que no sé qué chihuahuas hace ahí, jamás se pararon a defender o a hablar bien de Xóchitl Gálvez. Jamás. Porque pues no estuvieron de acuerdo nunca en esa unión entre el PAN y el PRI. Pero bueno, sigamos. Para defender algún candidato, para ir a una campaña. Estos políticos que mencionas, sobre todo al último que mencionaste, es un político de Café de Polanco. No conocen el PRI, no sabían ni dónde estaba el PRI. A ver, Azucena, se fueron a vivir al de... ¿Se acuerdan cuando yo les platicaba de que me da gusto que los políticos ahora sí salgan de sus oficinas con tapetito y de su café a domicilio o a su mesita? A esto me refiero. ¿Ven? ¿Ven cómo alguien que también vive en oficinas con tapetito y cafecito ahí a la mesa evidencia a otros compañeros de él
que solamente hacen política desde la oficina, desde el piso número 15, número 20. Jamás tienen contacto con la gente. ¿Ustedes creen que un Aurelio Nuño tiene contacto con la gente? ¿O que un La Bastida? ¿O que un Madrazo? ¿O que una Sauri? Claro que no. Pero ni Alito Moreno. Alito Moreno ahorita lo vimos con la gente, pues por las campañas con Xochitl Gálvez. Pero también es de oficina. Pero espérense que las cosas se ponen mejor. Extranjeros 5 años. Abandonaron a las y los priistas 5 años. Se fueron a la comodidad para no estar en los problemas. Jamás levantaron la voz en contra de este gobierno que persiguió a las y los priistas. Fue ese el gobierno pasado. Por cierto, imagínate nada más, en la candidatura presidencial nuestra del 18, uno era el coordinador general de la campaña y perdimos la presidencia de la República, Aurelio Nuño, y el otro que era presidente del PRI andaba diciendo y acreditando si era priista. Entonces tenemos que ser realistas. Ahora, Azucena. Estoy de acuerdo, pero la votación más baja del PRI fue 2024, Alejandro. De resolver lo que ocurrió y de responder ante el prismo. Por eso vamos a recorrer el país. Ay, no. Qué belleza. Fíjense. A ver si puedo encontrarla rápido. Arlín. Aquí está. Arlín. Aquí está. Fíjense. Arlín Medrano hizo un hilo pero brutalmente bueno de Alito Moreno. A ver si lo encuentro rapidísimo. Creo que era el de acá arriba. A ver. Creo que es este de acá. Este. Sí es. No es. Híjole. A ver si no me tardo mucho en encontrarlo. Regálenme un minutito. Porque Arlín hizo un hilo que no tiene pierde, se los aseguro. Y en este hilo, aquí está, este. Bueno, Alito Moreno habló de varios personajes. Dijo que uno coordinaba una campaña y se refería a Aurelio. Sí, Aurelio, el que se fue a parar a Atypical y hizo enchilar a todos los de Atypical diciéndole, bueno, para que el PRI no muera y siga vigente en la vida pública, tiene que cambiar. Y ese cambio tiene que ser radical. Ese fue Aurelio Nuño, que hizo enojar a las Raki y a las damas que estaban ahí. Y dice, yo sé que duele, yo sé que ya les accede o ya les se ve el desayuno, pero si no hacemos esto, el PRI va a desaparecer. Bueno, a ese se refería Alito Moreno. ¿Y quién era el otro que dijo Alito Moreno? Que aún compitiendo por el PRI, no se sentía priista. Este de aquí, miren. Este canijito de aquí. Miren. A José Antonio Meade. ¿Se acuerdan de José Antonio Meade en el 2018? Que él decía que él no era priista. Que él era un personaje, pues no priista, ¿verdad? Pero pues que con gusto iba a participar por el PRI. Pues porque el PRI lo había puesto ahí. Y porque, pues ahí está, ¿verdad? Y que va a llegar a aprender. Sí, Videgaray. Videgaray nunca fue militante del PRI. Y Videgaray tuvo los peores números que hubiese obtenido el PRI. Bueno, ahora Alito le ganó. Sin candidato, pero le ganó. Porque Videgaray, José Antonio Meade sacó cerca de 8 millones de votos. Alito Moreno sacó 5.6 votos. Podrá decir, es que no tuvimos un candidato. Pues no, pero eso es culpa tuya, Alito Moreno. ¿Sí? Tuviste 6 años para sacar un candidato y no lograste hacerlo. Pero veamos la última intervención, que también es una joya, fíjense. Ustedes los medios. Nosotros somos los que defendemos la libertad de expresión. Nosotros somos los que defendemos que un gobierno autoritario no le quite las concesiones a los empresarios. Nosotros defendemos la libertad de propiedad. Nosotros los defendemos a ustedes. Y el gobierno actual quiere quitar todo eso. Entonces no entiendo muchas veces cómo puede ser posible que pareciera que festejan muchos que a la oposición le vaya mal, porque es quedar bien con el gobierno. Hay que ver hacia adelante. Vean otros países, Azucena. Si esto sigue así, ojalá y espero que luego no empiecen a censurar a todas y a todos ustedes. Bueno, pues hay una larga historia también con el PRI, Alejandro, pero no es la intención. Sí, pero eso es el pasado, Azucena, eso no te tocó a ti te está tocando. Perdóname, pero es que este hombre debería dedicarse a hacer comedia, stand-up, por favor. Debería dedicárselo. Fíjense lo que le dijo Alito Moreno en vivo. Y Azucena Uresti no tuvo el arrojo, no tuvo el ego, no tuvo el coraje
de confrontarlo, se quedó callada. Azucena Oresti, que si tuviera enfrente a otro que no fuera priista ni panista y sí de Morena, le hubiera dicho hasta de lo que se iba a morir. Pero Azucena Oresti cayó como momia.